La próxima charla vamos a hablar la va a dar Gonzalo Figueroa, junto con Rogelio Siofi, también miembros los dos del Comité de Vía Aérea, que vienen trabajando también hace tiempo. Eh, es un tema fundamental también, la oxigenación, van a hablar de oxigenación, de cúbito prono, todo temas que se tocaron mucho este año, también el año que pasó y lo que va de este año. Si estás, Gonzalo, ahí, ¿querés ir compartiendo la presentación? Gonzalo es especialista en medicina interna también y en emergencias, y trabaja en el Hospital Pirovano, en el servicio de emergencias. Y Rogelio, también especialista en emergencias, fue jefe reciente del Hospital Churruca, y actualmente trabaja en el Hospital Fernández, también en el servicio de emergencias. Así que bueno, adelante, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, nosotros vamos a hablar con Rogelio de oxigenación en tiempos de COVID, si hay alguna modificación a lo que hacemos habitualmente, que hay bastantes, como ya muchos se imaginarán. Bueno, como conflicto de intereses no tenemos nada para declarar, lamentablemente quizás. Bueno, nosotros queríamos plantear un caso clínico para contextualizar y que se imaginen un poco cómo sería la situación. Entonces tenemos una mujer de 65 años que extraía la guardia por la familia porque tiene disnea progresiva de 24 horas de evolución, y la señora fue positiva para el hisopado para COVID, para SARS-CoV-2, hace 7 días. Entonces al ingreso la paciente tiene 140-80 de TA, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 40, saturación al aire ambiente 78% y temperatura 37,1. El examen físico, respiratorio, tiene una regular mecánica ventilatoria, con crepitantes en base derecha con hipoventilación generalizada. El aparato cardiovascular tiene 2 ruidos en 4 focos, no tiene edemas, está bien profundida. La paciente está lúcida, colaboradora, no tiene foco neurológico, moviliza 4 miembros sin dificultad. Le hacemos una radiografía de tórax y tiene unas imágenes radiopacas difusas bilaterales que se extienden desde base hasta los vértices. Entonces, la paciente la ponemos en una cama, le colocamos una máscara con reservorio, logrando una saturación de 89-90%. La paciente persiste taquipnéica y con regular mecánica ventilatoria. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Qué opciones tenemos? La ponemos en prono, vigil, la ponemos con una cánula nasal de alto flujo, le hacemos BNI, la intubamos. La idea es dar como una hoja de ruta de qué podemos hacer con estos pacientes. Entonces, como las intervenciones que vamos a tener, que vamos a hacer con los pacientes tienen un sentido que está basado en la fisiopatología de la enfermedad, porque vamos a tratar justamente de resolver o corregir eso. Con respecto a la fisiopatología, hay bastante discusión todavía con respecto al COVID, si tiene, de las particularidades que tiene, pues una enfermedad, como saben, nueva, pero hasta el momento hay bastante consenso, sabemos, de que es una falla respiratoria hipoxémica, de los cuales los pacientes el 10-20% van a terminar en UTI y 3-7% en ARM, esto es a nivel mundial. Es un síndrome de distrés respiratorio agudo, cumple con los criterios de Berlín de 1994 y 2012. El daño en el pulmón es un daño alveolar difuso con edema alveolar, tiene microtrombos, hay áreas de atelectasia y de reclutamiento. El parénquima pulmonar es heterogéneo con parches de pulmón normal funcionante y no funcionante, donde no hay intercambio gaseoso. Eso es lo que Gattinoni denomina baby lungs, o pulmones de bebé, porque de toda la superficie de pulmonar es una pequeña parte la que está disponible. Esto produce un mecanismo de Zoom y el resultado es una alteración de la relación de ventilación-perfusión. Estas son unas imágenes de tomografía computada de tórax de COVID, donde vemos el vidrio esmerilado, algunas áreas de consolidación y el aspecto parcheado característico. Bueno, entonces, planteando el objetivo de esta charla, que era como dar una especie de hoja de ruta, de indicación más o menos de qué es lo que podemos hacer con el paciente. El paciente nosotros lo vamos a plantear en 3 etapas de la historia natural de la enfermedad. El paciente, cuando llega a la guardia, puede llegar obviamente en cualquiera de las 3 etapas, no necesariamente va a llegar en la primera. Entonces, una primera etapa la describimos como que sin distrés respiratorio, el paciente está saturando 92-94, el aire ambiente, un poquito menos de eso,
le colocamos una cánula nasal inicialmente a 4 o 6 litros, el paciente puede mejorar, si no mejora, pasamos a la máscara con reservorio a 15 litros, y evaluamos al paciente después de unos minutos. Obviamente que esto depende de cómo está el paciente. Si el paciente llega con una taquipnea de 40 y pico, no vamos a estar observándolo mucho tiempo, pero el paciente llega con esta saturación, le ponemos la cánula primero, después la máscara, y lo observamos a los 10 minutos, a la media hora, y vamos viendo. El paciente puede mejorar, y así lo dejamos. Si el paciente no mejora o empeora, es un paciente que va a tener una saturación menor a 94, con una FIO mayor a 40, y una frecuencia respiratoria más de 30 por minuto. Ahí pasamos, entonces este paciente ya pasó una segunda etapa, en el que tiene un distrés respiratorio leve o moderado. La PAFI estimada que vamos a obtener en esta etapa es menor a 300 y más de 150. La saturación, como dijimos, es menor a 90-94% según las publicaciones, con la máscara reservorio, y lo que sí, el paciente ya presenta un aumento bastante notable del trabajo respiratorio, con una frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, que eso es un dato muy importante. El paciente todavía hemodinámicamente está estable. Entonces ahí planteamos como estrategia, lo monitoreamos al paciente y planteamos una estrategia no invasiva con este paciente. Las opciones que tenemos van a depender mucho de dónde estamos trabajando y la disponibilidad de edilicia y de recursos del lugar donde trabajamos. Entonces, en la mayoría de los lugares estaba contraindicado la cánula nasal de alto flujo y el BNI por el miedo a la dispersión de los aerosoles y la contaminación, la infección del personal de salud y otros pacientes. Si es que contás en tu lugar de trabajo con una habitación con presión negativa y el paciente puede estar aislado, vos podés optar por poner al paciente con una cánula nasal de alto flujo o el BNI. El pronovigil puede ser tanto con la máscara de reservorio, el BNI o la cánula nasal de alto flujo. Lo podemos hacer en cualquier lugar. Es una estrategia para reclutar alvéolos. Roger. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Una cosa que quería agregar a lo de Gonzalo es que los que posiblemente hayan visto este tipo de pacientes son los que se llaman los hipoxémicos felices. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que vienen muchas veces hasta caminando o vienen en una silla de rueda, hablando, colaborando y todo, y cuando pones el saturómetro saturan 86, 87, y no puedes entender, o menos todavía, y no puedes entender que el paciente no tenga ningún tipo de repercusión, que no sea consciente básicamente de lo que está pasando. Y hay una cuestión interesante ahí, porque eso te da cierto tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué es cierto tiempo de trabajo? Uno te permite evaluar las diferentes estrategias que planteaba Gonzalo. ¿Sí? Como dijo Guille temprano, yo trabajo en el Fernández, y la presentación de trabajo no voy a presentar el trabajo del Fernández, porque yo no trabajo en la unidad de BNI de presión, pero sí muchas veces trabajamos en conjunto, y uno es parte de la estrategia del paciente. Este es un trabajo que se publicó, creo que fue por a mediados de abril, no, antes fue en agosto aproximadamente, que fue un trabajo con los pacientes que hicieron en el Fernández, que fue básicamente los pacientes que estaban dentro del cierto protocolo, básicamente por cuestiones respiratorias, se le hacía una prueba de cánula de alto flujo o CPAP. Me interesa mostrarlo porque es algo con lo cual yo he trabajado y lo he visto cómo trabaja el equipo y he visto la respuesta por esto. Entonces, se planteaba un algoritmo de tratamiento donde uno evaluaba al paciente inicialmente, donde uno tenía una sospecha, en realidad no necesariamente estaba confirmada por COVID, pero tenía altamente sospecha por características epidemiológicas, y lo que uno inicialmente hacía era, lo probaba con CNAFO, que significa CAFO, básicamente. Y lo probaba por 120 minutos, aproximadamente, o sea, son 2 horas. Y la mayoría de los pacientes se los trataba de pronar, entonces se los volvía a reevaluar. Que esta evaluación muchas veces ocurre en la unidad de emergencia donde yo me desempeño. Entonces eso se evaluaba.
lo que podía pasar eran por dos lados. Se evaluaban las 2 horas y veía si el paciente mejoraba o no mejoraba. Y eso tenía que ver con que si mejoraban las características clínicas del paciente. Y aquí hay una cosa interesante de COVID, que a mí me parece todavía, yo vengo de la clínica, todavía me parece como que nos ayuda bastante, que es el tema de que no necesariamente necesitas gas arterial para darte cuenta cuánto el paciente. Porque vos con la mecánica ventilatoria del paciente, la saturación del paciente, y la oxigenación y los litros con los cuales está oxigenándose el paciente, uno puede tener una respuesta. O sea, básicamente, viendo cuánto respira en un minuto, viendo a cuántos litros está ese paciente, y viendo cuánto satura, uno puede tener una evaluación, una dimensión del compromiso más. Le diría, muchas veces la imagen apoya todo esto que le estoy diciendo, pero básicamente es la clínica la que te va a manejar la evolución del paciente. Entonces, a las 2 horas se le evaluaba al paciente y veía cómo se seguía. Entonces, se evaluaban 2 líneas, pacientes respondedores y no respondedores. Los respondedores continuaban en general con CAFO, y los no respondedores entraban en algo que ellos llamaban alerta ventilatorio, que es avisar a terapia intensiva para eventualmente un paciente que por ahí no respondía al tratamiento, y continuaban básicamente con lo que se llama CPAP, o sea, perdón, continuaban con lo que es presión positiva, pero con una alternativa que sería o BNI o CPAP, ¿sí? Alternando muchas veces alternando con cánula de alto flujo. Entonces probaban, la segunda alternativa es, probaban CPAP, o sea, probaban presión positiva, probaban PIP y presión soporte, que PIP es, no importa, es parte del tratamiento. Y veía qué tipo de respuesta tenía, y se lo evaluaba de vuelta a las 2 horas. Si el paciente no respondía a presión positiva, básicamente se veía que el paciente muy probablemente no vaya a responder al tratamiento de presión positiva, con lo cual, clínicamente, ya te estás dando cuenta, independientemente de los gases, o que los gases apoyan todo esto, pero lo que quiero decir es que clínicamente se ha dado cuenta el paciente a dónde iba a ir. Si el paciente no mejoraba la frecuencia respiratoria, si el paciente no mejoraba la saturación, y si el paciente se ponía intolerante al BNI, porque lo que puede pasar es que no lo soporte, y básicamente el paciente no iba a responder. Si el paciente toleraba y respondía, lo que se hacía es se alternaba el CAFO con CPAP. Esto fue un estudio preliminar, los resultados fueron bastante promisorios, pero lo que quiero decir más que nada, independientemente porque después hay mucha discusión con la gente de terapia y muchas veces con algunos equipos que hacen este tipo de tratamiento, si sirve o no. A mí lo que me interesa destacar es que es un paciente que uno lo puede evaluar inicialmente y puede ir estableciendo estrategias de oxigenación independientemente de cuál sea el final del paciente, si termine ventilado o no termine ventilado. ¿Está? Siguiente. Y hay una cosa que está relacionada con lo que yo les mencioné anteriormente, que era el índice de ROX, que por ahí algunos lo conocen. Yo cuando no lo conocía ahora en la pandemia, por ahí me creo que ya existía desde antes, pero no lo sé. Y que, si ustedes ven, está integrado por la SPO, la saturación de oxígeno, o sea, lo que te da el oxímetro, la FIO, que básicamente a cuánto le pones el flumíter, y la RR es la frecuencia respiratoria en un minuto. De la relación de estas variables, sale un número que te permite determinar la evolutividad del paciente, que ahora después más tarde en la otra filmina lo vamos a ver. Entonces, vos podés hacer una intervención inicialmente, como lo que hicimos con este paciente, le pusimos una máscara al reservorio, ¿sí? Pues entró desaturando, por cánula nasal a bajo flujo no iba a andar, y tenés en el hospital la posibilidad de tener solamente reservorio. Bueno, le pones reservorio. Si clínicamente ves que a las 2 horas el índice de ROX es menos de 2,8, lo que te va a indicar es que posiblemente lo que te está indicando el paciente es que no va a responder, ¿sí? Se evalúa a las 6, se evalúa a las 12, y se va titulando el paciente, ¿sí? Este índice, que parece bastante, es muy sencillo de realizarlo, porque básicamente son todos parámetros que uno lo tiene al lado de la cama del paciente, es bastante fidedigno respecto a la evolutividad, o sea, de cómo le va a ir al paciente. Si yo le puse la máscara de reservorio, evalúo al paciente, y el índice de ROX es menos de 2,8, y posiblemente le vaya mal al paciente. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Siguiente, vamos a ver. Esto, para los que no los conoce, porque como sabemos depende del ámbito donde uno se desempeña, es lo que es la cánula de alto flujo. El dispositivo es el que ven en la figura izquierda. Hay veces que los dispositivos se conectan al ventilador y otras veces que no, que directamente funcionan, son equipos más pequeños. Y trabaja con dos cosas, trabaja con lo que tiene justamente la CAFO, es que tira muchos litros, o sea, tira muchos litros de oxígeno de flujo,
y lo tiro humidificado y caliente. Entonces esto lo que permite es que los efectos adversos que puede llegar a tener, tirar 60 litros, es el máximo que maneja, por lo menos hasta lo que yo tengo entendido, que son 60 litros por cánula nasal, no tendría ningún inconveniente y es bien tolerado. ¿Está? Unas condiciones importantes es que la cánula nasal esté bien colocada. Lo que se dice aproximadamente, las cánulas nasal son como las cánulas nasales que uno tiene cotidianamente, como las simples, pero tienen diferente calibre, o sea, cada orificio tiene diferente calibre, y lo que se dice es que tiene que ocupar más del 50% del orificio nasal para que sea que le corresponda al paciente. ¿Sí? Siguiente. Y acá un tema que, no sé si yo había dado una clase de qué hemos aprendido en COVID, que creo que lo dimos en diciembre, una cosa así, y que yo lo que creía es que una de las cosas que nos había dejado el COVID era el tema de la bioseguridad, que es algo que habló, que se habló anteriormente en la clase, que lo único. Hay algunas cuestiones interesantes para desmitificar y tratar de perder el miedo con respecto a la aerosolización y a los cuidados de bioseguridad. Y más porque no solamente hay el personal de salud que está acá, enfermero, hay médico, no sé si habrá kinesiólogo también, pero ¿qué es importante, qué es importante tener en cuenta? O sea, no sé si se acuerdan, cuando arrancamos en marzo todo esto, era el BNI era acá una palabra prohibida, o sea, hacerle BNI a un paciente era como una locura. Ni hablar de CAF, o sea, de la cánula de alto flujo, se pensaba que básicamente que se estaba rociando todo el ambiente con COVID. Y es como todo, es una enfermedad nueva, muchas cosas no se conocían, y hasta uno es natural que uno empieza a tener miedo con estas cosas, y uno en general lo que trata de hacer es resguardarse, lo cual me parece una cuestión de instinto, básicamente humano. Pero hay varios estudios ya que se empezaron a realizar en simulaciones, donde lo que se empieza a ver es que depende de varias cuestiones. Primero, de la disponibilidad del recurso. El helmet, que ustedes lo tienen ahí, que el helmet es un casco, básicamente, que por ahí lo han visto en algunos lugares. Son cascos que algunos van los que son óptimos son los que van ajustados al cuello, y lo que hace es dar presión positiva, tanto PIP como presión soporte, que son dos elementos que uno tiene para ventilar a estos pacientes. Básicamente, si uno lo ve, no aerosoliza no aerosoliza nada. O sea, uno le puede poner un helmet a un paciente en una habitación que tenga una buena circulación de aire, sin requerimiento de presión negativa, sin requerimiento de un filtro EPA, y la posibilidad de filtración de aire es muy baja. Lo otro me interesa ver es que veamos la cánula, lo que es el HFNT, que está en la sigla, está en inglés, pero que es cánula de alto flujo, que también en el hospital, de hecho todavía tengo el inconveniente de poner, yo no tengo ningún momento, digo, en el servicio es difícil muchas veces de colocar la cánula de alto flujo en los pacientes sospechosos por el miedo generalizado, personal de enfermería, personal médico también. Lo que se veía es que básicamente uno con una cánula de alto flujo bien colocada, lo que yo le había mencionado, que el orificio, que la cánula obstaculice, o sea, represente mayor el 50% del orificio nasal, uno ve que la limitación de la aerosolización es menos de 25 centímetros. O sea que, y esto estamos hablando en personas que uno sabe que tiene que estar con el EPP adecuado, con lo cual es una herramienta. Y la última que quiero mostrarles es la de la cánula nasal. La cánula nasal a 5 litros, la capacidad de aerosolización está por encima hasta de la ventilación, lo que dice NRI, ventilado por máscara. O sea que hay muchos mitos que se han caído, y es propio de la enfermedad, y repito, porque tiene que ver con la novedad y muchas veces con el miedo con lo cual uno aborda todas estas cosas. O sea, ¿cuánto de nosotros hemos estado en pandemia, y cuánto de nosotros hemos estado en pandemia de aerosoles? Ninguno, me imagino, los que están en la sala, con lo cual hay mucho miedo que eran razonables inicialmente, pero creo que ya estamos en una época, ya ha pasado un año de todo esto, que uno tiene que repensar algunas cuestiones y tratar de, dentro del equipo de trabajo, estas cosas hablarlos. ¿Por qué? Porque el tema es que el paciente va mejor. O sea, el paciente, uno le puede dar alternativas terapéuticas, no es la misión mía hablar de CAFO y de BNI, pero uno le puede dar alternativas terapéuticas para optimizar la preoxigenación, si ustedes quieren, para intubarlo al paciente. O sea, si yo tengo la disponibilidad de cánula de alto flujo en medio donde trabajo, y sé que el paciente probablemente no vaya a responder, yo con la cánula de alto flujo lo puedo promitaciones, pero que es sumamente útil. Bueno, decir que yo soy ingenuo, sé que este recurso no está en todos lados, está en algunos hospitales, y que básicamente depende del recurso, pero si uno lo tiene, uno tendría que tratar de empezar a utilizarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cosa?
Bien, seguimos con Prono. Dale, sigo yo. Bueno, muy bien, entonces tenemos este paciente, explicó recién Rogelio la opción de la cálula nasal de alto flujo. La otra opción que teníamos para hacer, esto sí se puede hacer en todos lados y lo debemos hacer, es el prono del paciente no ventilado todavía, el prono vigil. Esta diapo lo que muestra es el efecto del prono en el pulmón y en el funcionamiento pulmonar. La idea de esto, no sé si pueden ver bien, es que cuando el paciente está en posición supina, que es boca arriba, la parte anterior del pulmón está sobredistendida y encima es la parte más chica del pulmón, la que menos superficie de trabajo tiene, y la parte dorsal está colapsada por el peso por la anatomía nuestra, de los humanos. Entonces, vemos esa diferencia de los alvéolos ventrales están sobredistendidos y los dorsales están colapsados. Eso favorece al shunt y a la alteración de la relación BQ. Cuando ponemos al paciente en decúbito prono, lo que hacemos es mejorar eso, y la región dorsal del pulmón se encuentra mejor aireada y mejor reclutada, entonces tenemos una mejor respuesta de ese modo. Esta es un poco la idea de por qué habíamos planteado primero la fisiopatología, y esta sería la respuesta a esa situación. Este es un protocolo, hay varios, este es el que más encontré en internet, el pronovigil. El paciente que está despierto suele a veces no tolerar bien el pronovigil, le incomoda por la anatomía, a veces por los pacientes obesos. Entonces, bueno, la propuesta es que el paciente esté, si puede estar 2 horas, pero por lo menos 30 minutos, e ir rotando de la posición de prono a los laterales, y después puede estar sentado y rotándose. Esto también lo puede hacer el mismo paciente. Si el paciente colabora, por supuesto, podemos hacerlo. Claramente este paciente es un paciente que está lúcido, que que está hemodinámicamente estable, ¿sí? Lo hacemos esto con la máscara con reservorio o alguno de los otros dispositivos. Esta es una foto para los que nunca vieron cómo se hace el pronovigil. Es adecuado, digamos, poner en la cama almohadones o almohadas, arreglarlo de la manera que el paciente esté cómodo, ¿sí? Que tolere lo más posible esta cosa. Cuando hay pacientes obesos, hay que tratar de trabajar esto particularmente, porque no lo toleran bien. Les incomoda. ¿Roger? Bueno, sí, o sea, no, el tema es que muchas veces, como decía Gonzalo, el tema es que el paciente se tiene que quedar, ¿no? Tiene que tolerar esto, y no es tan sencillo. Si alguno lo ha hecho, el paciente se pone incómodo, muchas veces porque nunca ha estado de costado, de boca abajo, en una cama, hay muchos motivos, y acá es donde uno lo puede ayudar farmacológicamente. Y acá hay algunas cuestiones que, si hay alguien en la audiencia, puede argumentar a favor y en contra respecto a algunas drogas. Esto en el hospital yo lo he realizado, en el Fernando tengo disponibilidad de morfina, por ejemplo. No tengo ketamina, tengo dexmedeto, pero nunca lo usé para esto. Ahora, como todos saben, la morfina tiene un efecto que deprime el sistema nervioso central, o sea, y deprime el centro respiratorio, con lo cual, alguno me puede levantar la mano y me dice, ¿qué estás haciendo, Rogelio? Le está dando morfina a un paciente con dificultad respiratoria. Bueno, en realidad, todo depende de la dosis, ¿sí? Cuando uno administra una dosis de 2-3 miligramos, agarra una ampolla de morfina, la diluye en 9 y le pasa básicamente 2-3 miligramos, lo que le trata es básicamente esa ansiedad que tiene el paciente y la sensación muchas veces de incomodidad. Y eso muchas veces no, la mayor parte de las veces, lo que genera una mejor adaptación. ¿Qué cosa a favor tiene? Que barata, está disponible en casi todos los lugares, la morfina debe estar, no creo que en casi ningún hospital no esté. Está disponible, como decía, y el tema un poquito en contra que te juega es el centro respiratorio. Insisto, con 2-3 miligramos, seguramente varios lo han usado. Ahí estoy de vuelta. Cuando lo usamos para el tratamiento del dolor,
no pasa nada, al paciente le pasa la dosis y no ocurre nada, esto no es experiencia. La otra droga que seguramente han escuchado muchas veces hablar, y más en la SAE, y más con los cursos de vía aérea, es la ketamina. Esto yo no lo tengo como disponible en el municipal, en el privado sí está, en el lugar donde yo trabajo. Y la ketamina es una droga que es bastante fiel en muchos aspectos. Tiene todo el perfil de fantasma del uso recreativo, y que eso muchas veces dificulta la disponibilidad. Esto lo menciono más que nada por lo que me puede pasar a mí en el hospital. Pero el tema de la ketamina, una dosis de lo que, como dice ahí, entre 0,5 a 1 miligramo kilo, que muchas veces se puede usar endovenoso, no muchas, se usa endovenoso, pero también se puede utilizar intramuscular. Tiene una cuestión que es fantástica la ketamina, que es básicamente el efecto disociativo, que si alguna vez lo usó alguno, van a ver que es un paciente que empieza a estar sedado, o sea, está no reactivo, más tranquilo, pero no te deprime el centro respiratorio, no te inhibe los reflejos respiratorios, con lo cual vos tenés un paciente que está tranquilo, está respirando, y te pierde todo el efecto de la ansiedad que te puede generar la hipoxemia. La disponibilidad es una cosa en contra, porque no está en todos lados, aunque no es por un tema de costo, porque la ketamina es una droga barata, una droga antigua, una droga que se usa, que está de toda la vida. El tema es tenerlo como disponible. Yo muchas veces lo solicito en el departamento de emergencia, en el lugar de trabajo, y la negación es casi constante. Cuando vos vas muchas veces en el lugar donde, en el privado, tenés la posibilidad de utilizarlo. Y yo la verdad es que el que lo tenga, que tenga la posibilidad de utilizar ketamina, es por encima de la morfina una droga que se tiene que utilizar. Y yo la verdad es que los invito a que la usen en los pacientes. Ustedes hagan lo que quieran. Y por último, la otra droga, que esto yo nunca la utilicé, la leí hace un año más o menos cuando estaba probando otra cosa, es la dexmedetomidina, que es una droga que se utiliza, tiene un efecto alfa, anti-alfa, que se utiliza básicamente para sedación y tratamiento de delirio. El tema es que también, como es una droga sedativa, no deprime, por mecanismo de acción, no deprime el centro respiratorio. Es una droga que tiene cierto perfil de seguridad para utilizar en estos pacientes. Ahora, yo esta droga, por ejemplo, la tengo en el hospital. El tema es el costo. Es una droga costosa, una droga cara. Con lo cual, utilizar esta droga, dexmedeto, básicamente para acomodar al paciente para la ventilación, teniendo la morfina como disponible, la verdad, y teniendo la posibilidad también de acceder a ketamina, la verdad que es medio un despropósito. Pero la dexmedeto, si uno no dispone del otro recurso, es una droga a tener en cuenta. ¿Está? Sí, Gonzalo. Bien, ¿sí vos? Bueno, sí. Entonces, bueno, estábamos con nuestro paciente, planteamos entonces las opciones que teníamos. El paciente anda mal, no mejora. Estamos en una tercera etapa, paciente ya con un distrés respiratorio grave, tiene una mala mecánica, manifiesta, mucha taquipnea, el paciente ya está en riesgo de paro cardiorrespiratorio. Si le hacemos unos gases, la PAFI va a estar en menos de 50 seguramente. Entonces, ahí es la decisión de intubar, como había planteado Rogelio anteriormente, la herramienta de decisión para intubar el ROX, la verdad que se ajusta mucho a la realidad. Es muy importante en esta ecuación la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, y estas son cosas que nosotros podemos, como dijo Rogelio antes, podemos ver en el paciente al costado de la cama. No hace falta un laboratorio, simplemente con lo que vos tenés ahí del monitoreo y la frecuencia respiratoria ya tomás la decisión. Cualquiera de estas instancias haces una primera evaluación a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas, y ya tenés una guía bastante fiel. Probablemente cuando vos haces el ROX, te habías tomado antes la decisión de intubar o te parecía que era lo más probable que pase. En el caso del caso clínico que habíamos planteado inicialmente, la señora tiene un ROX de menos de 2,85, se evaluó hacerle la cánula nasal o el BNI y se descartó porque tiene altas chances de falla terapéutica. Se decide la intubación y la paciente es puesta en ventilación mecánica. Muchas gracias, eso es todo. ¿Alguna pregunta, dudas? Bárbaro, buenísimo, Gonzalo.
Rogelio, muy interesante la charla, la verdad que es un tema importante este. Y también es eso, el manejo de la vía aérea involucra esas cuestiones cognitivas de tomar la decisión de cuándo intubar al paciente, cuándo no, es otro aspecto más allá del trabajo en equipo, ¿sí? Y a veces probar otras alternativas en determinados tipos de pacientes y herramientas que mencionaban ustedes para trabajar y posibilidades. Como concepto, así, Gonzalo, Rogelio, que le hago una pregunta yo, no sé si hay alguna pregunta en el grupo, Nicolás, pero básicamente la decisión de intubar o no un paciente, si ustedes se basan más en el trabajo respiratorio, la mecánica ventilatoria, más allá de la oxigenación, es lo que más importancia le dan. Sí, a mí me parece lo más importante es el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria, más que la PAFI, digamos. O sea, obviamente que si vos le haces los gases, la PAFI te puede orientar, pero con el índice de ROX, digamos, ahí vos ya tenés tres elementos que los tenés, es el saturómetro, los litros que le estás poniendo al paciente y la frecuencia respiratoria. Con eso claramente ya tenés un índice bastante fiel de lo que está pasando y de lo que probablemente necesite ese paciente. Sí, si la haces, lo que pasa es que también la PAFI es complicada porque es estimada con el elemento de oxigenación que estás usando. Entonces hay un montón de veces que se usa la máscara de reservorio como 100% de FIO, y la verdad es que no es así. Eso se pierde mucho, depende mucho cuánto está la máscara apretada contra la cara, depende de la frecuencia respiratoria, porque si el paciente, vos tenés 15 litros, el paciente está con una taquipnea, y en cada respiración son, no sé, 400 mililitros, y el tipo está respirando 40 por minuto, ya te estás pasando de los 15 litros, entonces nunca va a ser 100%. Entonces va a ser estimado, la verdad que lo podés usar si hiciste los gases, pero me parece mucho más práctico usar el ROX que la PAFI. Yo coincido completamente con Gonzalo. O sea, vuelvo a insistir con lo que dije en la charla. Hay una cuestión ahí de la observación del paciente, que los gases arteriales, o sea, que un método de laboratorio, como los gases arteriales, hasta te diría que a mí me interesa más cómo está respirando el paciente, la frecuencia respiratoria del paciente y la mecánica ventilatoria del paciente. Porque te lo planteo del otro lado. Si el paciente está taquipneico, con mala mecánica ventilatoria, pero tiene unos gases que son espectaculares, aún a mí así no me sirve. O no sé a dónde voy a ir con ese paciente. Y por otro lado, te puedo decir que un paciente tiene una PAFI baja, con una buena mecánica, con una buena saturación, y hay un cuarto componente, que no es menor, que los pacientes que se intuban, en general la mortalidad no es baja. O sea, no es un dato menor que uno en emergencias y con estos pacientes no piensa. Si a muchos les puede haber pasado de tener pacientes añosos, 85 años con pacientes con un estado de vida perfecto antes de agarrarse COVID. Y vos lo mirás del paciente y hasta te diría por ROX no le da, pero está estable el paciente. Y vos decís, che, ¿qué hago con este paciente? Entonces, hay toda una serie de replanteo en la evolución cotidiana y en la experiencia médica, que eso no está escrito en ningún lado, o está escrito parcialmente, y en definitiva lo que está escrito puede ser opinión de expertos. Yo no me considero un experto en esto igualmente, quiero decir que lo que está escrito muchas veces, la solidez de la evidencia tampoco es que es todo, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, para mí la evaluación clínica del paciente es clave. El tema es que acá hay una cuestión no menor, que tenés que darte el tiempo para evaluar al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Tomar la frecuencia respiratoria, ver el trabajo respiratorio del paciente, que muchas veces no es tan sencillo, es ver el paciente si tiene tiraje, ver si el paciente si tiene trabajo intercostal, o sea, son toda una serie de cosas que uno es mirando al paciente. Y es observación eso, o sea, es quedarte y mirar el paciente. Exacto. Y a mí eso me parece fantástico, me parece porque el contacto con el paciente, eso me parece lo más interesante, más que hacerle gas y ver la PAFI que tiene el paciente, ¿se entiende? Por ahí si hay un terapista en la sala me va a sacar corriendo y me va a decir, mirá, menos de 150, menos de 100, intubalo, qué sé yo, cada uno en su terreno, ¿no? También es eso, dónde está uno trabajando. Excelente, más que claro.
cualquier cosa, cualquier duda que surja, eso, estamos abiertos después al mail o a canal de Telegram. Así que bueno, muchísimas gracias Rogelio, Gonzalo, excelente la clase.